Buenas noches. A continuación vengo a explicar la tarea 1, analizar los conceptos asociados al riesgo y su gestión. Mi nombre es Jonaldiner Arias Ávila, pertenezco al grupo número 1. Esta actividad viene a ser presentada al tutor Jorge Andrés Vivares, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta de Distancia, de la especialización Gerencias en Procesos Logísticos en Redes de Valor, de la materia Gestión de Riesgos en Redes de Valor. Los objetivos de esta principal explicación es exponer las definiciones y las clases de riesgos. Como específico tenemos que definir los conceptos de riesgos, tipos de riesgos, los ámbitos a gestionar de riesgos y los riesgos empresariales. ¿Qué es un riesgo? Lo que debemos tener en cuenta en los diccionarios de la Real Academia nos dice que es la contingencia o proximidad a un daño. Según el Código de Comercio nos dice que es el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad de tomar del asegurado el beneficio de cuya realización de origen de obligación del asegurador. En la International Organization nos define que es la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Y otra definición que podemos encontrar es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo de este se puede medir en términos de impactos de probabilidad. Como podríamos estar explicando, las clases de riesgos vendrían a ser toda actividad empresarial que conlleva riesgos, puesto que todas decisiones implican asumir un riesgo a la posibilidad de incurrir a un error. Fallo que comúnmente se defina como riesgos especulativos o de negocio. Los riesgos especulativos vendrían a ser la probabilidad de pérdida o ganancia y su tratamiento correspondencia a las ciencias empresariales. Entre ellos se pueden distinguir las siguientes clases: las técnicos económicas, que es las rentabilidades de nuevas inversiones; los mercadológicos, que es una nueva competencia; los socioeconómicos, cambios sociales o de moda; y los financieros, bancarios, créditos o dificultades de cobranza. En los políticos legislativos podríamos encontrar la nacionalización o cambios de normas o leyes. Los riesgos puros es el hecho de que al realizarse producen daño, perjuicios, lesiones o muertes, en las que podríamos encontrar las siguientes: las personales, que vendrían a ser accidentes de trabajo; físicos, que pueden ser por juego, robo, lo que sea; responsabilidades civiles, daños a terceros; pérdidas financieras a consecuencias de daños físicos; y políticos sociales, que es de guerras, huelgas, motines, entre otros. Los tipos de riesgos por medio de la investigación web que realicé nos dice que vienen a ser de diferentes clases, en las cuales podríamos destacar los riesgos sistemáticos, que sus consecuencias pueden aquejar a la totalidad del entramado comercial, como sucede por ejemplo con las crisis económicas de gran envergadura y de las clases de ninguna compañía que pueden sustentarse. Los riesgos no sistemáticos, estos vendrían a ser o decir en este caso que es la clase de falla de una compañía en concreto y no un conjunto de mercado o esencias comerciales. O sea, estos riesgos se derivan de la gestión financiera y administrativa de cada empresa. Los riesgos financieros, como veníamos diciendo en el anterior, son todos aquellos relacionados con la gestión financiera, en los cuales podríamos destacar transacciones y demás elementos que tienen influencias de las finanzas empresariales. Por ejemplo, vendrían a ser las diversificaciones, inversiones, financiaciones, entre otros. Los riesgos económicos, en esta actividad se refiere al riesgo que afecta básicamente el beneficio monetario de las empresas, mientras que los financieros de esta tienen que ver con todos los bienes que tengan las organizaciones de su disposición. En este caso se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica.
y sean de tipo externos o internos. Los riesgos ambientales podríamos destacar que son los riesgos que no dependen de la empresa y que por tanto sus riesgos es la gestión que requiere planes preventivos a más eficientes. Son todas aquellas expuestas cuando la empresa está en un entorno que opera especialmente en un entorno hostil o puede llegar a hacerlo, digamos, por causas básicas como naturales asociadas a derrumbes o algo así. Presión atmosférica, por temperaturas. También encontramos los riesgos políticos que pueden derivarse de cualquier circunstancia política en el entorno que operan estas empresas. Lo hay de dos tipos, gubernamentales y extralegales. En lo gubernamental, todos aquellos son los resultados asociados que han llevado a cabo por instituciones del lugar. Por ejemplo, la modificación en las políticas comerciales. En el segundo, se sitúan actos al margen de la ley como acciones terroristas, revoluciones, sabotajes, entre otros. Los riesgos legales. En este podríamos destacar que en algunos países operan leyes restrictivas en el mercado que limitan las acciones de ciertas compañías. En sí nos referimos a todos los obstáculos legales o normativos que pueden obstaculizar el rol de la empresa en un sitio determinado. ¿Qué es gestión de riesgo? Podríamos definir la gestión de riesgo como el proceso de planear, dirigir, organizar y controlar los recursos y actividades de una empresa para reducir al mínimo el efecto económico al ocurrir un riesgo al menor costo posible. También otra definición que me pareció muy importante resaltar y destacar por medio de la investigación que realicé por la página web es: la gestión de riesgos de una empresa trata de los riesgos y oportunidades que afectan a la creación o conservación de los valores. Esto podríamos decir que es un proceso que lleva a cabo una organización por la junta de directores, gerentes, empleados, y esto aplica estratégicamente un diseño para identificar todos los eventos potenciales capaces de afectar y gestionar los riesgos con el fin de mantener la organización para proporcionar una seguridad razonable para lograr sus objetivos. En los objetivos que estamos mencionando de la administración de estos riesgos vendríamos a destacar las acciones administrativas que van dirigidas a reducir los efectos de impactos económicos del riesgo derivados de una organización. Encontramos, como ya hemos anunciado anteriormente, varias clases de riesgos en los que podríamos destacar los riesgos naturales, tales como vendrían a ser terremotos, huracanes, rayos o cualquier otro evento que competa a la naturaleza. Los riesgos tecnológicos podría ser por medio de una explosión, por medio de un incendio, por fallas de energía, todo lo que conlleve la tecnología. Los riesgos indirectos, estos corresponden a costos de operación, costos administrativos, de productividad. Estas clases son los riesgos indirectos. Los riesgos consecuenciales es gastos extras, sueldos y salarios de exceso y pérdidas en las rentas. Entonces estos son los riesgos que conllevan a una consecuencia de pérdida. Los riesgos de orden social. Podríamos destacar las huelgas, los paros laborales, los inconformes o mal capacitados, entre otros, conforman estos órdenes sociales. Los riesgos derivados de las leyes vendrían a ser por imprudencia, responsabilidades
contractuales, por muertes, entre otras que conlleve o implique a la empresa en procesos de leyes. Riesgos derivados de colaboradores. Por ejemplo, si un trabajador se nos incapacita o pierde capacidades de movilidad, la muerte, o mantenga en deterioro de salud, son pérdidas derivadas de colaboradores o empleadores. Bueno, eso fue todo lo de gestión de riesgos. Ahorita nos vamos a enfocar a la gestión de riesgos empresariales. Podríamos decir que es un gobierno estructurado y coordinado que abarca toda la empresa con el fin de identificar, cuantificar y responder las consecuencias de estos eventos potenciales. Podríamos destacar como por ejemplo cuál fue su origen. Este está representado en un escenario estático donde el sismo o las tormentas, huracanes eran lo único responsable para la desgracia de estos empleadores. Y en el evento dañino era impredecible y menudo inexplicable a partir de conocimientos científicos de la época. O sea, vendríamos a decir que vendrían a ser todos los desastres que eran productos de un escenario de riesgo relacionados con los procesos desarrollados o impulsados por eventos de pronto de riesgos naturales o riesgos de reducción, riesgos de eventos físicos, entre otros. Por último, podríamos decir cuáles son sus principios actuales. En lo que podríamos decir que se busca poner el énfasis en conocer las condiciones del riesgo e identificar las opciones de intervención desde un momento mismo de planeación del desarrollo y no como anexo de este que hace la función de compensar una determinada situación o crisis. Este proceso en sí va derivado al cambio de la gestión de riesgo y para ser más preventivo ha de ocurrir paulatinamente en lo posible en la producción de cambios de perspectiva, en cambios que se replanteen las prioridades y el uso de los recursos que abordan la problemática para evitar todos estos riesgos o gestiones de riesgos que puedan presentar las empresas. Muchas gracias.